Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario aquí en el Periodista TV, transmitiendo en este modo virtual a través de Zoom. Hoy tenemos un entrevistado muy interesante. Él es publicista, fue presidente del Colegio Publicista de Chile, es fundador de una página que ahí nos podrá explicar un poco, que se llama esoquiero.cl, y es un experto también en comunicaciones. Se llama José Ramón Cárdenas. ¿Cómo estás, José Ramón? Bienvenido aquí al Periodista TV. Hola Francisco, muchas gracias por la invitación nuevamente y aquí estamos para opinar sobre la realidad comunicacional actual. Empecemos primero, antes de ir a ese video que sacó el Ministerio de la Mujer, que después supimos que era del Servicio Nacional de la Mujer, hablar de cómo lo está haciendo comunicacionalmente el gobierno con estas puestas de escena en la mañana. Porque hay algunos que dicen que está bien y otros que están criticando la forma en que se realiza. ¿Cuál es tu opinión? Mira, a mí me parece que los gobiernos nunca han sido muy aceptados comunicacionalmente en formato publicitario específicamente. A veces ha habido directores de comunicación que han tenido políticas comunicacionales más acertadas que otros, pero en general el formato publicitario siempre está al debe. Y me parece que lo publicitario o lo promocional o lo comunicacional no es ajeno a un gobierno, es decir, es una parte más que expresa una cierta manera de actuar, de protocolizar, digamos. Y me parece que cuando hay desconexión con lo que está sucediendo, y sobre todo en esta época sensible, no solo por la pandemia, sino que sensible en términos del movimiento feminista, de la violencia intrafamiliar, en fin, hay muchos temas álgidos puestos en la agenda, además de estar viviendo en el confinamiento dentro de lo posible, producto de la pandemia. Entonces, me parece que antes de analizar algo en específico, lo que se debería analizar es si los protocolos gubernamentales son los óptimos para poder desarrollar una campaña comunicacional que empatice con la realidad actual. Y cuando uno analiza estas campañas, por ejemplo, ¿qué debe tomar en cuenta? Tanto para la campaña comunicacional como para la forma de entregar un mensaje, porque es distinto hacerlo en una situación normal que en una situación de pandemia. Entonces, ¿cómo se prepara? ¿Cómo se estudia el receptor del mensaje que queremos dar? Mira, yo soy convencido de que el mejor estudio publicitario que se puede hacer para poder ser aceptado en el contenido de una campaña es conocer bien la realidad, sobre todo del segmento objetivo, es decir, de a quién a uno se está dirigiendo. Y si uno comete el arrojo de intentar reproducir ciertas realidades sociales dentro de su publicidad y no las conoce bien, eso se acusa mucho en la factura de la publicidad. Entonces yo creo que hay una desconexión entre lo que está pasando con la gente de carne y hueso y lo que se está planteando desde el interior de la moneda o desde el interior del gobierno. Y eso le pasa la cuenta de distintas maneras y en el formato publicitario no es la excepción. Y aquí se notaría entonces, especialmente en este gobierno, porque es el que ha tenido más problemas. Los gobiernos anteriores, de alguna manera, cuando sacaban sus productos publicitarios o propagandísticos, no se enfrentaban a cambios tan brutales. Por ejemplo, vimos que el otro día el CERNAM, como hablábamos antes, o el Ministerio de la Mujer, estaban con un video que duró 6 horas y que es absolutamente desapegado de la realidad. Lo mismo le pasó a la Subsecretaría de la Niñez con un video que también mostraba a un padre muy violento porque trabajaba en casa. Es decir, se nota que este gobierno tiene mayor desconexión, más allá que el ministro Mañalich haya dicho que él no conocía la profundidad del hacinamiento y pobreza que había en el país. Sí, se nota, y no solo en el formato publicitario, porque de alguna manera las políticas públicas y los detractores múltiples, de múltiples sectores que tienen, acusan que hay una desconexión con lo que la gente está viviendo. Evidentemente, cuando uno vende algo comunicacional o intenta poner un tema sobre el tapete y el ambiente está emocionalizado, por decirlo así, es mucho más sensible lo que uno diga, haga, que en un momento de normalidad donde todos podemos tener quizás la tranquilidad y la distancia para poder analizar mejor lo que se está haciendo. Hoy día, no solo, como te digo, tenemos una pandemia que nos tiene a todos ansiosos para saber cuándo terminar, sino que además nos tiene viviendo circunstancias muy extremas y por lo tanto resulta más sensible el ambiente a cosas que no son exactamente las que se espera que comunique un gobierno. José Ramón, y en ese marco, porque uno dice un gerente de empresa, un CEO, gente que además vuela en helicóptero permanentemente, que prácticamente no sabe qué piensa la gente que va a comprar sus productos, busca obviamente la forma de conocerlo y llega y se elige a los mejores para que desarrollen efectivamente esa acción comunicacional.
¿Qué pasa que el gobierno, teniendo todas esas posibilidades, no busca o no se nutre o no se rodea de aquellos expertos que son capaces de generarle el mensaje que llegue mejor a la ciudadanía? Mira, hay un síntoma que es muy claro, que es la desconexión entre lo que han planteado históricamente estos últimos 3 meses los alcaldes y cuánta recepción ha habido de parte del gobierno a las inquietudes que están planteando. Ahí hay una manera de estudiar el mercado desde cerca. Los alcaldes son quienes tienen más conexión con la gente, con la realidad más dura y más tangible. Sin embargo, no se ha hecho eco del gobierno de lo que los alcaldes han pedido. Ahí hay una manera. Y lo otro es que no se puede desconocer que aquí hay agencias de publicidad conectadas también. La figura del planner en la agencia se creó hace muchos años atrás en Estados Unidos precisamente porque entre creativos y clientes se desconectaron. Y el hecho de crear una campaña en una oficina encerrada o hoy día en una casa y no hacerse cargo de la realidad que uno quiere representar puede significar que los mensajes estén llegando o tarde, o mal, o desafortunados, o no ser los precisos que se requieren. Entonces yo creo que aquí hay todo un protocolo responsable del tema, y no se puede establecer que la Carola Plaza, por ejemplo, en el caso de la mujer, es la única responsable porque hay una serie de aprobaciones, una serie de visiones y de check antes de que una publicidad salga a los medios. Y yo creo que hay que revisar ese protocolo, no solo el conectarse con la realidad, sino que el escuchar a la gente que está conectada y que hace rato está diciendo lo suficiente para enterarse que la realidad no es como se plantea desde dentro de la moneda. ¿Y cuál es el costo? Porque esto no es gratis, ¿no? Equivocarse en un mensaje comunicacional debe tener un costo importante para quien lo emite. Es un costo de reputación, finalmente, es un costo reputacional, y hoy día que se está hablando mucho de la crisis de confianza y que eso desarticula o dificulta las políticas públicas y la implementación de ellas, afectar aún más la credibilidad, afectar aún más esta conexión que debiera haber entre el gobierno, la autoridad y la ciudadanía, evidentemente pasa un costo que puede afectar a un montón de otros aspectos que no son exactamente comunicacionales, pero el dejarse guiar, el creer la información, el confiar en lo que se está planteando, de alguna manera se ve afectado cuando yo entiendo que mi contraparte no entiende, no sabe, no conoce lo que está pasando. Por lo tanto, mal podría yo hacerle caso a alguien que yo estoy cierto de que no sabe lo que realmente pasa en Chile. ¿Y cómo se genera un producto como el que tuvieron que sacar del espacio, digamos? Un video como ese, ¿es de fácil ejecución? ¿Debiera pasar por distintos controles? ¿Cómo es el camino que debe recorrer un producto comunicacional de esta naturaleza, además para millones de personas? Mira, lo normal es que haya un requerimiento o brief, que se llama lo que se emite como un resumen entregado a una agencia creativa, y esa agencia creativa genera un producto comunicacional a raíz de un requerimiento. Por lo que yo leí respecto de esta publicidad de la mujer en particular del maltrato, se dice que no hubo costo para el país, como decía la vocera Carla Rubilar, porque se habría generado al interior del organismo gubernamental sin requerir una agencia. Eso ya es un protocolo extraño, y de no haber especialistas, publicistas, creativos dentro de esos departamentos, no lo considero muy aconsejable, porque es precisamente la agencia, un ente externo que tiene una mirada fresca y distinta, la que puede aportar una creatividad que sea acertada en términos del mensaje. Y si ese protocolo no se cumplió, peor aún, porque en el fondo no solo se trata de elegir a la agencia idónea, que en este gobierno se han elegido a 2 o 3 nomás, para todos estos requerimientos urgentes, pero además se trata de elegir a alguien que pueda aportar una visión distinta, y eso no se logra si yo mando a hacer un audiovisual dentro de mi propia oficina o estamento gubernamental. Es decir, acá el creer que uno se la sabe todo no sirve. No, y normalmente uno cuando presenta una propuesta publicitaria se enfrenta a un tipo que tiene por lo menos 20, 10 o 5 años en un cargo, y por lo tanto conoce mucho mejor que uno como asesor el producto o el servicio que quiere ser publicitado. Pero eso no implica que esa persona esté más capacitada para construir creativamente una campaña publicitaria, que es lo que en el fondo las agencias ofrecemos. Entonces, hay que distinguir entre el expertise y el grado de conocimiento que yo tengo de mi servicio CERNAM, de mi servicio de la niñez, a el conocimiento que tiene la agencia respecto de la gente que va a recibir ese mensaje y cómo va a empatizar o va a funcionar o va a lograr el objetivo o no. Y eso es lo que se contrata en el caso de contratar una agencia, no solo la creatividad y la memorabilidad del mensaje, sino que surta el efecto que se espera que se logre. Y eso aquí no está cumplido precisamente porque el contenido va en contra, y cuando no te interpreta,
evidentemente no solo no persuade, sino que además te deja una notación negativa de ese servicio o del gobierno en general y que hace que la próxima vez sea más difícil persuadir de lo que fue la vez anterior. José Ramón, estamos hablando con José Ramón Cárdenas, director del Colegio de Publicistas, expresidente del Colegio de Publicistas. Quería preguntarte en el marco más global, la publicidad en general, porque en estos momentos también de crisis sanitaria, de pandemia social, también como lo ha llamado el gobierno, tiende a utilizarse un mensaje muy emotivo, pero también a un aprovechamiento de esa emoción, de esa crisis, del encierro, del confinamiento por las empresas para vender. ¿Cuál es tu opinión en general sobre el tipo de avisos que están recibiendo los chilenos hoy, no tanto ya del Estado, sino desde el área privada? Mira, a mí me parece que hablar de emoción es un aspecto relevante dentro de la publicidad. La publicidad yo la considero más emocional que racional. Si yo quisiera un mensaje racional, entonces, bueno, puedo emitir un mensaje experto, un mensaje en planilla de cálculo y informar. Cuando uno acude a una agencia, lo que de alguna manera ofrece la agencia es que la emotividad, la empatía, el concepto creativo que hay detrás va a hacer que se persuada mejor porque va a juntar razón y emoción. Ahora, eso no quiere decir que el aprovechamiento emocional de una época que es delicada para todos funcione. La reiteración al final genera una desconfianza y un rechazo porque dice, bueno, yo sé que están todos poniendo el eslogan quédate en casa o todos juntos salimos de esto. Pero si ese eslogan no se hace carne en políticas públicas, y yo veo que en realidad estamos más preocupados de subvencionar a la TAM que de salvar a gente que no tiene que comer, entonces el eslogan es vacío, y cuando es vacío genera un boomerang, un efecto inverso. Me están diciendo que están empatizando mucho con la realidad, pero en la práctica yo no veo que esa empatía se traduzca en conductas, en acciones ni en políticas públicas, por lo tanto puede pasarme la cuenta el prometer algo que después yo no cumplo, y ese fenómeno está descrito como disonancia cognitiva, es decir, yo espero algo y no recibo lo mismo, por lo tanto me decepciono, y eso es peor que no prometer nada. Volviendo ahora al área estatal, cuando uno ve que la movilidad en la región metropolitana, que está en cuarentena total, no baja, cuando uno ve que hasta personas contagiadas o en contacto estrecho salen a la calle, cuando uno ve que hay otros que hacen fiesta y otros que quieren ir todavía a la segunda casa, el mensaje comunicacional que es potente, porque todo el mundo sabe el daño que provoca y que está provocando el virus en el país y en el mundo, pero sin embargo están dispuestos a desobedecer o no escuchan. Ahí está fallando el mensaje o, como plantea muchas veces el ministro Mañalich, en el fondo estamos fallando los chilenos. Mira, yo creo que no se puede analizar una realidad de los últimos 3 meses sin analizar la realidad de los últimos 30 o 40 años. En Chile fuimos propiciadores de un modelo neoliberal que finalmente lo que propone es la competencia y la regulación del mercado, y por lo tanto el ganar a otro es una parte de nuestra realidad. El individualismo ya es parte de nuestra identidad. El que me pase a mí es importante, a mis cercanos, pero si le pasa a otro a mí me da lo mismo. Yo creo que hemos vivido años en eso. Entonces que de un día para otro pensemos que es solamente con una comunicación persuasiva o con un mensaje emotivo o con el ejercicio de un determinado liderazgo, vamos a cambiar esa percepción de la realidad, me parece que es ambicioso e iluso. Yo creo que lo que Chile tiene que aprender, y está aprendiendo de manera quizás traumática, es que la colaboración, la comunidad es necesaria, porque esta crisis, si hay algo que nos plantea nítidamente, es que no podemos salir solos. Yo podría sanitizar mi casa, mi entorno, todo, pero no podría salir a comprar el pan, porque puede haber un infectado afuera. Entonces me tengo que ocupar de mi comunidad. Y ese mensaje yo creo que ha sido súper difícil de asimilar para quienes hemos sido educados en el largo plazo, en que nosotros tenemos que ganarle a otro, importa el individualismo y la comunidad de alguna manera se destruyó. ¿Cómo está el emprendimiento esoquiero.cl, que nació mucho antes de la pandemia, pero que vino como anillo al dedo en un momento a esto que necesitan las pymes, que es de alguna manera tener un canal de comunicación, de venta, de integración al Internet o al mundo Mira, online? precisamente lo que te hablo antes es un poco la experiencia del azoquero, el tratar de decirle a las pymes, oiga, ¿sabe qué? Articulemos juntos algo colaborativo y no compitamos, fue súper difícil y ha sido durante los últimos 2 años
porque te miran con cara de duda, a veces, ¿qué es lo que está planteando? Ay, es como muy contra la costumbre, es muy outsider lo que me está diciendo, ¿será cierto? Entonces yo he hecho tangible esto de que el modelo individualista, de que yo gano y no importa lo que pase con el otro, ha sido terriblemente difícil revertirlo. Ahora, en el paso de estos 2 años, a través de charlas y a través de explicación y demostración y de hacerlo andar, ha ido creciendo y ha ido entendiéndose que el modelo colaborativo es posible y que lo digital además genera una colaboración mucho más real y pareja y democrática que lo que podría ser el mundo análogo. Es por eso yo creo que hoy día lo digital cobra mucha vigencia en términos no solo de que está en boga y que tuvimos que hacernos digital urgentemente para poder, por ejemplo, hacer esta entrevista, sino más bien porque la solución está ahí, en ese mundo que culturalmente nos propone un cambio de paradigma y que a lo mejor no hemos sido capaces de leer a cabalidad. Entonces yo creo que el Eso Quiero no es solamente una herramienta que venga muy bien para la pandemia, sino más bien es un tipo de razonamiento que yo logro a través de empezar a asesorar pymes y darme cuenta de que la competencia no era posible que les permitiera surgir. Y no había otra manera que la colaboración para que las pymes y microempresas salieran adelante. El Eso Quiero nace de ese conocimiento de uno a uno. Por lo tanto, lo que te estoy planteando en términos de conocer bien la realidad no es una declaración vacía, es una cosa que yo profesionalmente he experimentado siempre. En casos de telecomunicaciones, que es un caso que tú conoces muy bien, la exploración de lo que realmente está pasando puede darte mucho más luces de cuáles son las mejores ideas. Cuando tú crees en lo que te están diciendo en un papel, muchas veces no aciertas precisamente porque no tienes ese conocimiento cabal y final de la persona, de la casa, del barrio, de la esquina. Y eso creo que es crucial. Y el Eso Quiero es más de eso mismo, digamos. Es decir, bueno, si están las pymes en esta dificultad, ¿cómo lo resolvemos? Aportando creatividad y tecnología. Pero finalmente con un modelo de negocio que implique colaborar, que implique retomar el tema comunitario. Fíjate hoy día cómo ha cobrado vigencia precisamente por ser una cooperativa. Y el hecho solo de ser cooperativa los hace razonar de una manera distinta y mucho más atingente a la crisis de lo que podría reaccionar un monopolio o una empresa grande que ha tenido éxito durante los últimos 20 años. Empieza, a pesar del mensaje anterior, la idea de que salir todos juntos también significa colaborar entre todos. Exacto. Salir todos juntos no es un eslogan. Yo creo que salir todos juntos es una frase que hace mucho sentido, pero que la pega ahora no es solo texto, es hacerlo tangible y es hacerlo carne en políticas públicas, en la manera de relacionarnos, y en ese sentido empieza a cobrar sentido el respetar el toque de queda, el no salir de la casa y todo, porque si uno no entiende que esto es colectivo, no se va a poder subir a la nueva época con comodidad. José Ramón, te quiero contar que estamos haciendo un late todas las noches, en realidad los lunes, los miércoles y los viernes. Se puede ver por www.elperiodista.cl y hoy a las 22 vamos a tener un programa de lujo. Vamos a tener a Alejandra Matus, que ha estado entregando cifras, datos, números a través de su cuenta en Twitter, con Ricardo Baeza Yates, experto que está allá en Palo Alto y que también nos ha entregado todo su análisis de cifras y proyecciones, conversando sobre la calidad de los datos, las cifras que tenemos y todo lo que está ocurriendo en Chile con el COVID-19. Eso va a ser hoy a las 22 horas. Así que queda invitado. He visto el late y la cuenta de Alejandra Matu entregando los datos y me parece en realidad que es de lujo. Va a ser un programa de lujo. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado acá en Lo Justo y Necesario, y a ustedes que estuvieron ahí, si les gustó este programa, ya saben, tienen que compartirlo. Estamos transmitiendo por todas las redes e informando por www.elperiodista.cl. Muchas gracias, José Ramón.